van a querer ir con Jessica a la manifestación del 8M a reivindicar la igualdad, o le van a pedir también que vaya Monedero, Errejón y Pablo Iglesias como ejemplos de lo que debe ser la política de igualdad impulsada por el Gobierno. Bueno, esta semana es el 8M, ya saben que prepárense para una semanita donde las feministas van a estar todo el día, un día sí, otro también, hablando del asunto. Enseguida hablamos de cómo se está preparando el 8M, porque va a ser un 8M un poco complicado, la verdad, porque claro, todos los escándalos de Ábalos, Errejón, Monedero han saltado de manera espectacular y ahora pues el mundo de la izquierda está un poco incómodo. Enseguida les hablamos de eso y también de la última de la vicepresidenta, de la bella vicepresidenta, que le molesta que la llamen guapa. Pero antes hablemos de Jessica, porque como saben, la exnovia de Ábalos, a la que conoció a través de un catálogo de prostitución, ha comparecido en el Supremo esta semana para explicar de dónde sacaba el dinero, etcétera, etcétera. Y ha reconocido que no iba a trabajar a las dos empresas en las que estaba contratada, que no sabía que eran empresas públicas y que tampoco sabía quién le pagaba el piso, pero que en todo caso en los viajes lo pagaba todo Ábalos, que lo pagaba Koldo y que había elegido ese piso porque estaba cerca de Ferraz y de Ábalos. Alucinante, ¿no? Bueno, es que es todo... Entonces como, ahora la pregunta es... ¿quién le como una película de estas, en fin, de hace años italiana, ¿no? Es que es una cosa... Torrente, hombre, nos reímos, pero esto es gravísimo, es que es dinero público y yo... Pero esto es como lo del hermano, ¿no? No sabía dónde estaba la empresa, no había ido a trabajar nunca, no sabía cuáles eran sus cometidos, ni quién era su jefe, ni cuál era su equipo. Hombre, pues porque no era para eso. Mi teoría es que yo, que he sido secretaria general, pues que necesitaban meterla, incrustarla dentro de la administración. Lo más fácil era meterla en una empresa pública porque no tiene los mismos procesos de contratación que tiene un ministerio. Claro. Y entonces que la metieron ahí para que pudiera ir con el de séquito. Claro. Con el séquito, porque claro. Si no, la administración no permite que tú te lleves a cualquiera a un viaje oficial. Tienes que ser parte de la administración. Y la forma más fácil era a través de empresas públicas, claro. Donde tampoco nadie se va a enterar, porque habrá este caso y otros que tampoco vayan a trabajar. Si también lo está haciendo Elon Musk, diciendo, oye, decidme o Milei, si vais a trabajar o no vais a trabajar. O sea, que estas pasan. Y yo creo que en este caso era para eso, para que tuviera la identificación como trabajadora de la administración. En la entrevista de trabajo tenía que justificar algo, ¿no? Entonces resulta que al parecer la persona que estaba en la entrevista de trabajo le empezó a preguntar que cuál era su experiencia profesional, que cuál era su expertise, que cuál era su formación, y ante tanta pregunta Koldo se puso nervioso y le dijo, bueno, ¿pero tú sabes escribir? Sí, pues ya está. Y la metió. Y la otra persona se lo comió. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que depurar también responsabilidades, ¿no? ¿Quién se lo comió? ¿Quién no levantó la voz? ¿Quién era su jefe y nunca dijo nada? En fin, han pasado cosas alucinantes, ¿no? Bueno, Ayuso ha echado mano del humor y dice, bueno, es que le ha sacado hasta las muelas al propio ministro. La verdad que la estudiante de odontología le haya sacado las muelas literalmente al ministro... Tiene su gracia. Bueno, y volviendo a temas serios, resulta que Óscar Puente en su momento dijo que había estudiado y se había preocupado de investigar cómo había entrado Jessica a trabajar en estas empresas públicas y oye, que era todo dentro de la normalidad, era procedimiento habitual. ¿Va usted a auditar los contratos laborales de las amigas del señor Ábalos, esas chicas, compañeras? Sí, he preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. Procedimientos habituales, pero entonces ¿qué pasa? ¿Que en la administración el procedimiento habitual es el horizontal o cómo va esto? No, Luis, esto es el neolenguaje. Lo que acaba de decir el ministro no es mentira. Hemos seguido el procedimiento de contratación habitual, supongo que será presentar un currículum vitae, hacerle una entrevista, pasar unas pruebas, que ya sabemos que las pruebas han terminado. ¿Sabe usted leer y escribir? Sí, pues ya está, ¿no? Superada la prueba, ¿no? Pero yo creo que toda la cúpula directiva de estas dos empresas, donde ya ha quedado acreditado por ella en sede judicial, por tanto, como testigo, no tenía la posibilidad de no mentir, tenía que decir verdad, la cúpula directiva de INECO y la cúpula directiva de Traxa, que son las dos empresas públicas en las que ha estado contratada, por mucho que el contrato haya seguido el procedimiento habitual, ella ha declarado que nunca fue a trabajar y cobraba, sin embargo, el salario. ¿Y eso es el procedimiento habitual? No, ¿cómo va a ser habitual? Claro, ahí han fracasado todo. Luego, toda la cúpula directiva tiene que dimitir. Es decir, el responsable de recursos humanos, el responsable de contabilidad.
Bueno, es Y que la presidenta Carmen Rivero. por supuesto. las nóminas se pagan con unos controles, o sea, Claro. es que no se paga una nómina así como así. Claro. Y yo tiraría del hilo de esos viajes a los que ella acudía, acompañando al señor ministro, porque Claro. eso también lleva una documentación, o sea, se tiene que hacer una memoria, tienes que pedir que esa persona vaya, seguramente le hayan pagado unas dietas, porque no quieren decir tampoco cuál fue la remuneración, porque yo creo que es que cobraría también dietas. Entonces, Pero ¿quién creo lo que la sabía dieta- y quién iba firmando Creo ahí? que la dieta, Era iba malo. la dieta iba en efectivo y por debajo de la mesa. Y la otra también Los la 1.500 llevaría. euros iba por debajo de la Pero mesa. por lo que sabemos, Sí, perdonad, el hermano de Koldo, Joseba, era el que firmaba unos documentos que entregaba Claro. a Ineco, por lo menos a Ineco, en el que le decía que la eximieran de la obligación de ir a trabajar, que no fue nunca, porque tenía que ir acompañando. Ahí a está. Pero ¿quién es Joseba en Ineco? Ya, ¿Qué papel por tenía eso, Joseba en por Ineco? eso es importante Nadie, ir tirando. Pero ¿por qué en Ineco se lo comieron? Esa es la Eso, pregunta. Claro, claro. ¿Y por qué Y nadie Begoña levanta la voz Gómez ante un escándalo enviaba así. cartas de recomendación? Claro, exacto. Claro, es que es lo mismo. O sea, Claro. ellos llegaron y colonizaron y entonces A lo iban bestia, pero a lo bestia, sin firmando papelitos, un Claro. desconocimiento absoluto también por parte de esta gente de la administración. O sea, es que no saben nada. Lo que pasa es que hasta la fecha les ha salido todo gratis. Pero veremos. porque se creen que viven en un ambiente de impunidad. De repente se han encontrado con un juez que se pone a investigar y alguien que está empujando la acusación popular, están flipando. Pero no hay porque, ningún- porque estaban acostumbrados a convivir en una impunidad total. Total. Pero, Luis, no hay ningún cargo medio, intermedio, Exacto. no digo alta dirección, Eso es lo en escandaloso. Ineco o en Traxa, Eso que es lo- diga, esto no puede ser. Eso es. Lo denuncio, hay canales, todos sabemos que hay una obligación. Para las empresas tiene que existir lo que se llama un canal de denuncias, Ese canal que debe ser anónimo. No, eso seguro que no existe. Pero si tú haces una Eso no, denuncia, pero si no lo no, si tienes- tú haces una denuncia que no es anónima, te juegas la vida. No, Entonces no. dices, pues oye, Bueno, yo, pues, oye, yo prefiero cobrar si mi ti- nómina si y aquí tienes puedes que ir por jugarte el gloria. puesto, te lo juegas. Pero eso lo que nos dice, y a mí me entristece muchísimo porque yo soy funcionaria y sigo ejerciendo. Entonces, lo que me duele es que yo sí que sé que hay que mirar para otro lado muchas veces porque los procedimientos están y los controles A eso no te están. obliga nadie, ¿eh, Arantxa? Y entonces, no, si yo lo Eso sé, porque depende- a mí me han cesado y por decir que no. Y yo he siempre defendido que hay que defender, no solo, o sea, si te pide un cargo político que hagas algo, lo tienes que intentar hacer, pero dentro de la ley. Si lo que te está pidiendo no se puede hacer, pues se lo dices. Y mira, no se puede hacer. Y si mañana te cesan, pues te han cesado. Pero es cierto también que tienen un régimen de terror y luego tienen muchísima gente que está comodísima. Claro. Que está comodísima porque no les importa Muy que grave lo que eso. está haciendo el gobierno lo hagan porque son de los suyos. Claro. Porque no es por nada, pero en la administración hay muchísima gente muy ideologizada. Hay que y eso pensar es que en así. Ineco y en Traxa hay de todo, de los suyos y los que no son de los suyos. Y, Lo y se vergonzoso- supone que hay buenos profesionales. ¿Y nadie levantó la voz? Esa es la buena pregunta. Bueno, ¿no? tampoco lo sabría tanta gente, ¿eh? Joder. Porque como no iba a trabajar, También. tampoco, tú no sabes... Estaba en los papeles, sí. No está, o sea, no es Estaba en una unos compañera. Alguien tiene un listado de personal, alguien tiene que chequear. Claro. Bueno, pero pero la burocracia de la administración también presión. hace Y cuando no es que... tu dinero que- también tampoco te pero, importa demasiado. Pero una Arantxa, es más un fácil puesto no de mirar. trabajo fantasma no tiene por qué ser tanta gente que sepa de puestos intermedios que había una persona contratada. Tiene que tres, ser ¿tú crees que no habría tres que lo Sí, supieran? sí, tres, Pues sí. ya está, de los Tres, tres, uno sí. que lo denuncie. tres. Por ahí puede andar sobre la este cosa, asunto ¿eh? se ha referido Almeida, hablando de la política de vivienda y hablando de las viviendas de las sobrinas. Ábalos, Aldama y Jessica tenían sus correspondientes viviendas gracias al gobierno corrupto de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Bueno, la inteligencia artificial está haciendo de todo y, entre otras cosas, ha hecho un vídeo con inteligencia artificial de Ábalos hablando de su ex. Alucinante. Jessica estudiaba odontología. Para ayudarla con el día a día hice que la contrataran en una empresa pública. También conseguí que le pagaran el alquiler de un piso en Plaza de España. Solo 2.700 euros al mes. Y por cada viaje que me acompañaba, 1.500 euros para los gastos. No es magia, son tus impuestos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Bueno, un poco de humor. Y más cosas porque se le acumulan los problemas a Ábalos. Pues ya saben que ha aparecido la información de un macro chalet en Perú, que era una obra a través de una ONG que se había hecho como una obra social para la gente de allí. Bueno, pues lo que ha hecho Ábalos era cambiar la titularidad de la ONG a su persona
y obviamente ha dejado al pueblo esa obra social en el limbo. Y resulta que esa gente de ese lugar de Perú había aportado sus tierras para hacer ese local social. Bueno, pues ahora se han quedado sin tierras y sin local social y le están diciendo al ministro, oiga, devuelva lo que era nuestro. Españoles, su dinero ha sido utilizado para hacer esta construcción en favor de la comunidad de Miguel Grau, pero no podemos ingresar por culpa de que el señor Ábalos nos ha echado de este edificio y no lo podemos utilizar la comunidad de vecinos. Tenemos que nos devuelva, señor Ábalos. Señor Ábalos, este local fue construido para el servicio de la comunidad y no para que se lo ponga en su nombre. Entonces cedimos nosotros primero los 400 metros cuadrados, terreno. El terreno fue donado para una construcción con un dinero que fue para una ayuda social. Entréguenos, devuélvanos nuestra propiedad. Y eso fue el compromiso con la comunidad y no nos hagas desalojar. Bueno, pues esa es la situación en Perú, así que los problemas se le acumulan, como ven, al señor Ábalos. Y más cosas porque esta semana va a ser el 8 de marzo y Yolanda Díaz supongo que ha tratado de calentar la manifestación con ese discurso de que le llamaron guapa en el patio de congresos y resultó ofendidísima. Básicamente que le habían acosado sexualmente. Hombre, yo creo que un piropo no tiene el mismo calificativo, pero es que además cae en su propia contradicción, porque la hemeroteca es muy mala. Resulta que hemos podido ver a la propia Yolanda llamándole guapo al presidente de la COE. Hoy como vicepresidenta sufre discriminación. Sí, les he contado antes de entrar aquí un caso que he vivido en el patio del Congreso. ¿Cuál? Con un compañero suyo. Y lo he sufrido ante la presencia manifiesta de muchos profesionales suyos. ¿Qué Yo, pasó? y soy vicepresidenta del Gobierno. ¿Y qué ha pasado? Pues sencillamente que un periodista sin rubor me dijo directamente, me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa. Y yo ante sus compañeros y compañeras, me acompaña aquí una persona, me quedé pegada y les interrogué, les dije, ¿yo qué hago ante esto? Yo soy vicepresidenta del Gobierno, ¿eh? Imagínense lo que vivimos las mujeres a diario. Digo porque seguro que otras profesionales como Lucía, que tiene mucha más experiencia que yo, las vive. Entonces no se puede jugar con esta materia. Bueno, esto lo dice la vicepresidenta, que es la más sobona probablemente de todo el Gobierno, la que besa a todo el mundo, a Lula, al propio presidente, a quien haga falta, y al que le dijo qué guapo estás al presidente Garamendi de la COE. Yo la verdad es que no alucino, pero es que lo más preocupante para mí es que se está frivolizando con el acoso sexual, igual que con el tema de Jenny Hermoso. Es que pasa algo porque le digan qué guapa estás. Se siente ofendida, yo no lo entiendo. Yo la primera vez que vi a Yolanda Díaz fue en una comida en el Club Siglo XXI y estaba sentada al lado de Garamendi. Luego subieron a la tribuna y tal. ¿Le hizo carantoñas? Y yo me quedé escandalizada porque lo estaba sobando. Sí. yo de verdad que yo llegué a pensar... Que tampoco es acoso, pero es incómodo. No, pero que yo llegué, él estaba allí y entonces ella y tal, y yo decía, digo, no sé, a lo mejor es que tienen algo, yo qué sé, porque yo no los conocía. Y parece, digo, no, pero una cosa terrible. Entonces, a mí lo que me parece que es insultante tener una vicepresidenta como ella. Yo, como mujer, me da vergüenza porque... Pero no sé si lo que estaba haciendo es calentar el 8 de marzo. Y pretende, como tiene que tantos escándalos, necesitaba inventarse una historia de que la habían acosado para que... Y eso me pasa a mí, que soy vicepresidenta, imagínate cualquier mujer. Entonces necesitamos ir al 8 de marzo para defender nuestros derechos. No sé, a lo mejor de otros Anda que no hay problemas en el mundo para inventárselos encima, ¿no? No, pero que yo de otra podría pensarme que tiene una estrategia. Yo creo que en su caso es que no, es que le salió así y ya está. Se quedó en shock. Se quedó en shock. Es histórico lo que le ha pasado, que es la palabra que más le gusta. Pero, sin embargo, tenía Errejón dentro de su partido, en Sumar, claro, que parece que a las... miembros del partido y amiguitas y lo que sea, le decía mucho más que qué guapa estás o estás más guapa, ¿no? Eso ya no se acuerda, ¿no? No, porque ellos consideran que lo que ellos hacen está bien siempre.
que son los de la fachosfera, los que, en fin, siempre están cometiendo fachosferías. Pero, sin embargo, que ella puede decir y hacer lo que le da la gana, incluido Errejón y tal, porque siempre tiene una disculpa. Siempre hay una disculpa. Ellos sí que pueden decir que hay denuncias falsas, todas esas cosas. Aunque de vez en cuando se le escapa y dice que eso de que los hombres de izquierda la verdad es que son un peñazo. Y yo lo comparto. Es un peñazo, Ana, de verdad. O sea, de verdad, o sea, con perdón, pero es un peñazo, vamos, que me tienen hasta aquí, vamos, un peñazo. Bueno, algunos son un peñazo y otros son peor que un peñazo, porque resulta que dentro de casa tenían a Errejón, a Monedero y dentro de la casa de enfrente al propio Ábalos. Bueno, la ministra de Igualdad este 8 de marzo ha tenido que hacer equilibrios, porque claro, vamos a celebrar el 8 de marzo, pero tenemos un problema en casa, porque tenemos a Errejón, Monedero, todo ha estallado muy poco antes del 8 de marzo. Política hay que ser especialmente ejemplar. Creo que hay que ser especialmente decente y creo que hay que ser especialmente coherente con el ideario del partido en el que se milita, y más si es un representante público. Creo que esa es la obligación de todo político, la coherencia, la decencia y la responsabilidad. Bueno, zasca, para quien lo quiera interpretar, a los socios de gobierno con los que mantienen una relación bastante tensa por parte de la ministra de Igualdad, que como saben es del Partido Socialista. Almeida ha aprovechado la oportunidad para hacer un poco de sangre y se pregunta quién va a ir al 8 de marzo. ¿Irán con Jessica? ¿Irán con Monedero? ¿Cómo irá este 8 de marzo? ¿Van a querer ir con Jessica a la manifestación del 8M a reivindicar la igualdad? ¿O le van a pedir también que vaya Monedero, Errejón y Pablo Iglesias como ejemplos de lo que debe ser la política de igualdad impulsada por el Gobierno? Arantxa, ¿qué es lo que esperas del 8 de marzo? ¿Yo? ¿Del 8 de marzo? No, ¿qué crees que mi pregunta es ¿qué crees que va a pasar este 8 de marzo? Porque la tensión dentro del movimiento feminista es cada vez más potente. Que tienen mucha cara, que les da igual. Mientras no, lleguen no, los entre millones... feministas entre los feministas de primera hora y las feministas que apoyan al movimiento trans hay guerra civil. Sí, eso sí que existe, bueno, y las han expulsado. Sí, pues eso. Porque, a ver, pero se llevan muy mal. Y luego entre las que encubrieron a los acosadores y el resto, que no sé si existen, creo que también hay tensión. Y entre PSOE y Podemos hay tensión. Y entre Sumar y Podemos también hay tensión. O sea, que la izquierda se lleva muy mal. Hay una izquierda caínita muy preocupante. Yo tengo una teoría, de todas formas, con todo esto. Y es que todo esto está aflorando ahora, cuando ha ocurrido, por lo visto, toda la vida, claro, porque están en guerra. Eso sí que es una realidad. Sí, el propio Entonces Monedero lo dice. Pasó lo de Errejón y ahora es la venganza contra Monedero. Es que me parece de libro. Monedero dice que le están matando desde Podemos porque él está apelando a tender puentes con Sumar. Eso es lo que dice. Claro, sí, pero es que seguramente sea cierto. Seguramente sea cierto, pero también es cierto que los hechos son reales y que se conocían, y que en realidad se conocían desde hace tiempo. Sí, pero lo bueno de todo esto es que pone de manifiesto que es una gran mentira todo esto, la ideología de género, la igualdad, que es el sacacuartos, la fórmula que han utilizado pues para, volvemos a lo mismo, para saquearnos, para presionarnos, para acallar a la gente que no pensaba como ellos y sobre todo, lo más triste de todo esto es que por culpa de esta ideología, de la ideología de género que ellos han mercantilizado y que era toda una mentira, como se está demostrando, hay un montón de víctimas que si no se ajustan a los cánones o las reglas establecidos, no pueden ser víctimas. Claro. Entonces, bueno, pues, en fin, a mí es que me da exactamente igual lo que hagan, el 8 de marzo. Vamos, como si quieren... Pero bueno, me da igual. Es que es otra vergüenza como la de Ineco y Traxa que hemos comentado antes, ¿no? Porque esto era voz populi. No sé si en toda la Universidad Complutense, yo he sido profesor durante años en la Facultad de Económicas, que está muy cerquita de la de Políticas, pero en Políticas era voz populi. De él, del otro y de muchos más. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Protegidos? Sí. Hay que recordar que la decana de la Facultad de Ciencias Políticas es de Podemos, es una persona afín, por lo menos a Errejón, cuando estaba en Podemos, y a Monedero. Pero además de ella, que probablemente no le interese destapar este tipo de cosas, hay un montón de gente, hay otros profesores, hay ordenanzas, todo el mundo, pero si las alumnas decían que era voz populi, incluso, que había que entrar con el despacho con la puerta abierta. Incluso eso que se llama delegados hace 2 años ya había carteles delegados de clase y nadie se ha atrevido
a denunciarlo al rectorado de la Universidad Complutense o a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas? Porque ellos tienen bula, ellos predican una cosa y hacen otra. Una cosa es que no tenga consecuencias, otra cosa es que no se denuncie. No, porque son los poderosos, y como son los poderosos, y yo creo que también, bueno, pues dentro de su forma de relacionarse, pues oye, a lo mejor es que también tienen unas fórmulas que son curiosas, por eso luego decía Yolanda Díaz lo de los de son izquierdas. Son un peñazo. Sí. Y esa sospecha permanente por parte de las mujeres de izquierda con los hombres, porque a lo mejor, claro, los hombres con los que se relacionan son para tener... Pero qué daño han hecho, porque yo conozco casos terribles por culpa de todo este tipo de políticas. Y ha sido por un interés simplemente de poder, para intentar coger poder y sobre todo dinero. Bueno, esta semana hemos vivido también una manifestación de musulmanas en defensa del hijab en las escuelas y con mucha crítica hacia Ayuso. Vamos a verlo. Bueno, resulta que la religión católica tiene que salir de la escuela, dicen estas feministas, pero que del sindicato de estudiantes, por cierto, generosamente financiado con dinero público. Esto es como lo de USAID, pero a nivel doméstico. Y resulta que lo que defienden es el uso del velo islámico dentro de la escuela. Esto es muy preocupante, Julián, porque esta polémica ya se ha planteado en otros países, en Francia, donde se ha prohibido, en Alemania exactamente igual, porque el velo no representa una cultura ni tampoco una religión, representa la sumisión de la mujer. Sí, no cabe ninguna duda, pero es que hay normas, digamos, eso que se llama dress code, códigos de vestimenta, que ahora están muy relajados, muy flexibles, ¿no? Pero claro, pues que no puede ir a clase cada uno como quiera. Imaginemos que si toleramos la hijab, el velo, ¿por qué no tolerar que alguien en verano quiera ir en bañador? Ya no digo en pantalón corto, que van, ir, ya sé que van en pantalón corto, ¿no? Entonces, bueno, es que además hay una cosa, y es que el profesor, vamos a hablar del profesor, tiene una obligación, y es identificar a sus alumnos. Claro. He sido en la Complutense, no hablo de otras universidades, y tienes que pasar lista, tienes que, en algunos te dicen, no, ¿cómo puedes verificar, digamos... Pero si ya se les permite en el DNI hacerse la foto, en el DNI, Ministerio del Interior, permite que se hagan la foto con el velo. Ya, pero bueno, tú eres profesor, yo no soy el DNI, yo estoy ahí sentado allí, doy clase, y hay una señorita... Son señoritas las que lo llevan allí al fondo. No soy capaz de identificarla como una alumna mía, ¿no? Sí, y sobre todo con la lucha que están teniendo mujeres musulmanas para poder ir descubiertas. Claro. Es que es tan hipócrita todo lo que están haciendo las feministas, las que se dicen feministas, porque hay gente que se juega la vida por quitarse el velo. Claro. Y resulta que aquí a las niñas, por cierto, es una tristeza porque... A ver, yo he conocido casos, porque me los han contado, ¿no? Que pues dicen, no, bueno, en el colegio pues hay unas niñas que son musulmanas y entonces van a los cumpleaños y tal. En el momento que ya son mujercitas, les ponen el velo en la cabeza y ya desaparecen completamente de cumpleaños y tal. Y da una pena, y eso lo estamos consintiendo en nuestro país. Bueno, y Sánchez, que ya saben que presume de ser el más feminista del mundo mundial, ha tratado de meter cuchara en este 8 de marzo y apela a la revolución del lenguaje. Dice que hablar de violencia intrafamiliar es pecado. Pues se juega con las palabras, se manipula con las palabras. No se habla ya de violencia de género por parte de ellos, se habla de violencia intrafamiliar, ¿no? Ocultando que, bueno, pues tras esa fórmula, el machismo estructural lo que hace es, bueno, pues esconderse y esconder en consecuencia la raíz de esta violencia, ¿no? Tiene razón Sánchez, porque realmente el lenguaje es muy relevante y lo que hay es violencia intrafamiliar, además de violencia de género, porque también hay violencia en otro sentido, violencia hacia los niños, violencia hacia los abuelos. Existe. Él lo ha dicho muy claramente, se juega, se manipula con las palabras, es lo que él está haciendo. Eso es. Bueno, es que lo dice todo. Pero parece que no se puede hablar de violencia intrafamiliar, eso es una especie de anatema. Porque reconoces a otras víctimas que ellos dicen que no son víctimas. Claro. Entonces es una discriminación total la que están teniendo con esta ideología de género. Sí, es impresionante. En fin, pues, esto es lo que nos ha dado de sí esta semana, que la verdad es que ha sido alucinante. Ahora vamos a tener una semana plagada de 8 de marzo, así que hay que coger el paraguas porque las feministas van a estar un día sí y otro también. Esas sí que son un peñazo, como diría Yolanda Díaz. Yo querría recordar a todas las víctimas del COVID, porque esa manifestación fue el pistoletazo de salida para que mucha gente se contagiara, y lo sabían.
Desde luego, bueno, pues Arantxa Cabello, muchísimas gracias. Julián Salcedo también, muchísimas gracias. Y nosotros, ya saben, volvemos la semana que viene, les contaremos todo lo que haya pasado, con más información y más análisis. Que tengan buena semana. Buenas noches.